Oh shit. Here we go again. Lakad patatas! Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer programa de Not Recoil. Recordemos que somos una página geek dedicada a los videojuegos, animes, tecnología y cómics. Recordemos que actualmente estamos en un segmento que es uno de los varios segmentos que vamos a tener en la página, que son los podcasts, en los cuales 7 gamers apasionados vamos a brindarte las últimas noticias de este rubro. Actualmente, como bien mencioné anteriormente, somos 7 personas, pero el día de hoy estamos solo con 3. Comenzamos con Fernando Vázquez, alias Ferloco. También tenemos a Aarón Alvarado, alias Dark School, y quien les habla, Jesús Ibanco, alias El Oscuro. Recordemos que el tema del día de hoy es Cyberpunk. Cyberpunk es un juego que ha sido esperado durante 7 años, pero ahora está en la boca de todos porque debido a las constantes actualizaciones, a los bugs, cosa que lo haremos más adelante. Recordemos también que los podcasts de Not Recoil los va a encontrar todos los sábados en las distintas plataformas que son YouTube, Spotify, iTunes, SoundCloud y Facebook. Adelante, Ferloco, vamos contigo. Claro que sí, mi querido Soli. Bueno, más que nada, antes de comenzar con el tema que nos reúne hoy día, que es Cyberpunk, quería empezar diciendo que nosotros somos un grupo de amigos que nos hemos juntado con la intención de llevarles a ustedes, amigos, nuestras críticas, nuestras reviews, nuestros puntos de vista, ¿no?, sobre todos los juegos que vayamos a tocar durante estas semanas, y esperemos que de corazón les encante, ¿no? ¿Qué opinas tú, Dark School? Lo vamos a hacer así, de manera a nuestro estilo, pues, ¿no? De una manera nuestro estilo. Claro, de una manera más divertida, más didáctica. Porque claro, el vacilón consiste tampoco en caer en lo mismo, ¿no? Lo mismo de siempre, en los podcasts tradicionales, no muy formales, ¿no? Obviamente sin caer en la falta de respeto, ¿no? Claro. Obviamente todo siempre le metemos un chacateo ahí de por medio, pero también la tomamos con las... Ahí está. Ahí está. Esa es una de las cosas ahí está. que vamos a estar aplicando también. Así que lo vamos a hacer también de lo mejor, por más profesional posible. Muy bien. Recordamos que el principal fin de la página, aparte del chacoteo y todo eso, es informar. Vamos a tener harta joda, pero vamos siempre a decir la verdad de todo lo que vemos y las últimas noticias, ¿no? Tampoco vamos a inventar noticias falsas ni nada de eso. Claro, nada que ver. Acá no se aceptan fake news. Exactamente, también cabe resaltar que todos los participantes del podcast, los miembros de nuestro programa, de la página, somos estudiantes de comunicación y periodismo, así que nos apasiona mucho el tratar de informar, pero también somos adictos a los videojuegos. Así que comenzamos con el primer tema, que es Cyberpunk. A ver, cuéntame, Ferloco, ¿qué pasó con Cyberpunk en los últimos días? El rico Cyberpunk 2077, ¿no? Como diría mi cosa de producción, Manuel Hidro, Cyberpunk. Fino. Pero Cyberpunk. El rico Cyberpunk. Bueno, es un juego que ha llamado mucho la atención porque, como bien has dicho tú, Soli, ha estado en desarrollo por más de 9 años, así esperado por un montón de tiempo. Y entonces, durante estos últimos años, la empresa CD Projekt Red se ha dedicado a crear un hype inmenso en los jugadores. Se ha mostrado como 5.000 trailers donde te muestran a este personaje que se llama V, como que siendo perseguido, ¿no?, por una especie de corporaciones que quieren acabar con su vida. El punto es de que este juego ha sido tan esperado porque recordemos que CD Projekt Red son los creadores de The Witcher 3, bueno, toda la trilogía de The Witcher, ¿no? Y como bien sabemos, The Witcher ha sido un juego que ha marcado en la historia. Es un juego, un antes y un después en los videojuegos, especialmente su trilogía, ¿no? Hablamos de la última entrega. Al tener estos antecedentes de esta empresa, uno se pone a pensar, oye, ¿cuál será el próximo juego? Y entonces pensamos en Cyberpunk. Y todo el mundo piensa, ¿no? ¿Te imaginas cómo va a ser cómo sería este próximo juego después de ver todo lo que han hecho en The Witcher? Y entonces el hype ha incrementado de una forma increíble desde el 2015 que salió El Brujo
Pero ¿qué es lo que ha pasado, mi querido Soli? Como bien sabemos, ha tenido como que se ha pospuesto 3 veces, ¿no? Y cada vez que sucedía esto, los fans como que han reducido su hype porque lo íbamos a jugar primero en el mes de abril del 2020, pero luego lo posponieron para el día septiembre. Y los fans como que decían, ya bueno, CD Projekt le vamos a hacer caso, vamos a esperar porque sabemos que si lo retrasan es por una buena causa. Y no están jodiendo con cualquier cosa, no es otro juego, no es de otra empresa. Una pregunta cortita. ¿Tú compraste la preventa de Cyberpunk en Steam? Ahí está. Con cara de huevón te digo, sí, papi, sí, lo compré con preventa. Sí, lo vio. Lo peor es que yo no soy mucho de comprar juegos en preventa porque sé las mañas, ¿no? Uno conoce las mañas de las empresas, ¿no? Que a veces te la quieren meter así caleta, mostrándote en el tráiler una cosa y al momento de cuando lanzan el juego ya es otra cosa, ¿no? Es otro vacilón, no es lo mismo, tiene downgrade. Entiendes que es importante también tener en consideración que al momento de anunciar trailers no necesariamente es el gameplay, por así decirlo, que se va a ver realmente, ¿no? Entonces, claro, te muestran una cinemática todo bien bonito, tal, pero eso obviamente es un trabajo que se hace en otros programas y que no viene incluido dentro de del mismo juego, ¿no? No sé qué opinará también mi compañero oscuro, el Soli. Mira, yo creo que, a ver, como les comenté anteriormente en el podcast, el principal error de CD Projekt Red es dar fecha de anuncio o fecha de estreno de su videojuego. Yo considero que es lo que fallaron. Ahora, cabe resaltar que los creadores tenían planeado lanzar el juego en el 2019. Imagínate si lo hubieran lanzado en el 2019 y ahora en el 2020, ya un año más todavía, han presentado bugs. Infinidad de bugs. O sea, vemos, si nos pasamos a un toque a revisar Reddit, sin mentir te encuentras como 100 bugs del videojuego. O sea, gente que empieza a tomarle, empieza a hacer capturas, empieza a grabar videos cortos. Pero, ¿qué pasa? Que CD Projekt Red, si bien es cierto, nos presentaron unos requisitos mínimos, ¿recuerdan? En Twitter. Sí. Usaron una foto que decían, oye, con esto va a correr tu Cyberpunk. Tu cafetera. Pero, o sea, ya. Estamos jugando el juego. ¿Es real? ¿Creen que ha sido real? O sea, todo lo que hemos visto. Ahora, recordemos el incidente que ha pasado ayer con PlayStation. O sea, lo retiraron literal de la PS Store. O sea, es algo grave, ¿me entiendes? Porque hay gente en la PlayStation que creo que estaban anteriormente en una pelea que Sony no les quería devolver el dinero. Entonces, sí, no hubo una buena comunicación, creo, por parte de Sony y CD Projekt Red con respecto a retirar el juego. Y también con devolverle la plata, ¿no? A la gente que había comprado en las consolas. Exacto. En PlayStation, ¿no? Pero, y no claro, no tenían en consideración, por ejemplo, después salieron a decir que no le dieron la importancia del caso a la Play 4 ni al Xbox One, pero pero ahí fue un error porque sinceramente lo pudieron haber anunciado antes, ¿no? Si se iban a enfocar en el formato de PC o de PC5 o lo que sea, de la nueva generación, lo hubieran dicho antes. Sí. Por eso yo siempre dije, si le ponen fecha de estreno a un juego que hemos esperado por más de 7 años, es el principal error. O sea, yo considero que el juego ha salido a la fuerza. Uno, porque han querido soltar el estreno también con la fecha de lanzamiento de las consolas de la nueva generación, que son la PS5 y la Xbox Series X. Uh-huh. Pero, si bien es cierto, en estas consolas está corriendo bien el juego. Pero ¿qué pasa? Que no se han puesto a pensar en las consolas anteriores, que son la PS4, y justo en época de pandemia, donde hacer ese cambio de consolas a mejora no va a ser posible en todas las personas. O sea, hay que ser conscientes de que no todas las personas actualmente, fanáticos del PlayStation y de la Xbox, pueden comprarse la consola de la nueva generación. Es imposible en época de pandemia decirlo eso.
Entonces, lo que pasó con este tema de Cyberpunk en realidad preocupa mucho al sector de los videojuegos por las críticas. Que si bien es cierto, Ferloco, contigo estaba hablando un poco hace unos días de Sí. cuánto le había dado la página a la cual tú eres seguidor. ¿Me puedes hablar un Claro, poco de la eso? página se llama GameSpot, es una página bien reconocida y lo que dijo GameSpot lo hizo en 4 palabritas, eso es lo que dijo. Ñafo. Dijo su respectivo ñafo porque en la primera review que hizo GameSpot causó polémica porque sacó un 7. GameSpot siempre suele calificar los juegos del 1 al 10, ¿no? Como cualquier página. Y lo que hizo GameSpot fue ponerle un 7 a Cyberpunk un día antes que salga el juego, que fue el 10 de diciembre. O sea, ellos lo estuvieron publicando el 9. Y vimos en los comentarios, la gente estaba que se mataba, estaba que insultaba, estaba que hasta le deseaba la muerte a la persona que había hecho el review. ¿Y a qué se debía esto? O sea, leímos lo que había escrito esta persona y decían que estaba lleno de bugs, que no era la gran cosa, que el juego tan esperado de la última década no era lo que esperábamos. Y después de lo que hemos probado estos últimos días, no estamos tan en desacuerdo con aquella persona, ¿no? Porque hemos visto la cantidad de críticas respecto, no tanto a la jugabilidad o a la historia, ¿no? Esos son otros temas que luego los tocaremos, sino Es que ¿sabes qué me parece? Que los creadores de Cyberpunk no han jugado el videojuego en su totalidad. Sí, o sea, yo creo que tiene que ver con un tema de los directivos, o sea, digamos, los de arriba, ¿no? No sé cómo decirlo, o sea... ¿Tú crees que los han presionado a los desarrolladores? O sea, sí, pero por ejemplo hay un término que todos los periodistas de videojuegos internacionales mencionan, ¿no? Al momento cuando los desarrolladores se matan porque ellos trabajan más de 24 horas al día, y a ese término se le conoce como el crunch, que es cuando te explotan, o sea, literal te explotan, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ha habido el caso de GTA hace años cuando salió la noticia de que los trabajadores inclusive no se reunían con sus familias y los de arriba los tenían trabajando más de 36 horas. Y entonces, digamos que en este caso no es la excepción, ¿no? Con Cyberpunk ha pasado lo mismo, o sea, hay notas de varios medios periodísticos de videojuegos internacionales que han salido criticando este crunch que ha habido, ¿no? Y obviamente el producto que hemos tenido no es tanto la culpa de los desarrolladores, tiene que ver con una especie de los directivos que han obligado a que el juego salga ya sin estar pulido al 100%. ¿Y qué opina, qué opina Oscuro también al respecto? ¿También crees que ha sido tema de directivos, ha habido presión, ha habido explotación? ¿Qué ha pasado ahí? Mira, yo le sigo la corriente a Ferloco, puesto que, o sea, mira, la pandemia dificultó todo. Se cancelaron torneos importantes en el mundo de los eSports. Sí. Pero también, o sea, súmale a este gran problema que es también hubo despido personal en grandes empresas como Sony, claro. Konami también anunció despido de personal, pero ahora súmale a esto el crunch que habla Ferloco de las denuncias, ¿no? que se hicieron virales. Ahora, recordemos que no es lo mismo trabajar en un centro, todos los desarrolladores del videojuego a trabajar desde su casa cada uno. O sea, no es lo mismo. Claro, y eso es lo que pasó con CD Projekt Red, que durante la pandemia, inicios de pandemia, mandó a sus trabajadores a trabajar desde casa. Gran parte de las personas involucradas en el desarrollo del videojuego, Cyberpunk, estuvieron trabajando desde casa. Ahora, ¿qué pasa? Como la presión, lo que tú hablabas de Rejul, la presión comienza desde que el juego se pospone en septiembre. Ahí hay mucha presión. O sea, el juego... Claro. La mente de los desarrolladores comienza y dice, pucha, tengo que lanzar este juego lo más antes posible. Si puedo lanzarlo mañana, lo lanzo mañana. Lo haría, claro. Claro, pero ¿qué pasa? O sea, en un juego que has esperado más de 7 años, tener esa presión te puede jugar en contra. Y creo que eso es lo que está pasando con Cyberpunk. Y ya tenemos nuestra primera baja, nuestra primera falta de parte de la empresa, nuestro primer muertito, por así decirlo, que es la PC4. ¿Y qué opinan con respecto al tema de las actualizaciones? Porque ya vamos, o sea, por el 1.4 en realidad, así que ya van
así avanzando, por así decirlo, queriendo arreglar las cosas, pero no sé, o sea, ustedes que han probado el juego en primera persona, ¿cómo han sentido estas actualizaciones? ¿Qué opiniones tienen? Primero, no sé si podría hablar. Lo que pasa es que un videojuego, si bien es cierto, siempre va a tener actualizaciones, no hay que negarlo. Siempre vamos a tener mejoras. Pero ¿qué pasa? Que Cyberpunk es un videojuego, o sea, yo lo puedo decir, que está lleno de errores gráficos y visuales, llenísimo. O sea, podría yo haberlo, o sea, así decirlo, unos 2 meses y el juego podría haber sido mucho mejor recibido en la audiencia. Ahora, recordemos que Cyberpunk, lo que también afirman las críticas, es que su historia es mucho más corta que The Witcher. Sí. Y tener estos errores audiovisuales en una historia más corta es fatal. Cosa que no pasó con The Witcher. Recordemos también, hay que ser conscientes de que Cyberpunk está ambientado en una era futurista, ¿no? Claro, una era sí. donde los gráficos, el ray tracing va a ser notorio. Pero ¿qué pasa? Que The Witcher impactó. Porque aparte, o sea, hay buenos gráficos en The Witcher. Claro. A pesar de que sea una Pero época ahí anterior. también hay que añadir una cosa que creo que falta comparar en algunos medios que siempre lanzan sus críticas, que cuando salió The Witcher 3 en el 2015, sucedió casi igual, o sea, tampoco es tan distante a lo que está pasando ahorita en realidad, porque cuando salió The Witcher 3 sucedía lo mismo, había un montón de bugs, la optimización era horrible, a pesar de que tengas una PC gamer de ese entonces, había un montón de problemas con las misiones. Me acuerdo que hay un meme clásico de The Witcher 3 que supuestamente tu caballito, que Sardinilla, que siempre te acompañaba, aparecía siempre en una jata de arriba, una casa de arriba. Y entonces, comparándolo con lo que está sucediendo ahorita, no es muy distante a la realidad de hace 5 años. Entonces, pero, siempre hay que hacer un disclaimer que acá, que The Witcher fue mejorando a través del tiempo. Le sacaron un montón de parches para arreglar todos estos problemas. Corrigieron un montón de errores, ya sea de la misma plataforma, de varias plataformas, ¿no? de Steam o de la misma empresa de CD Projekt Red, que es GOG.com. Pero entonces, aquí hay un problema porque si supuestamente esta empresa, hablamos de una empresa AAA, te da un producto que supuestamente está acabado al 100%, pero ya hemos visto que no es así. Entonces nos están engañando, o sea, nos la están metiendo sin que nos demos cuenta, ¿no? Y esto se genera a través también de todo el hype que ellos generan, ¿no? Con los trailers que ya hemos hablado antes, ¿no? ¿Qué opinas, Oscuro? Sí. ¿Qué opinas, Oscuro? También O sea, te está metiendo. es así, o sea, mira, no compré el juego por Steam, lo compré por la plataforma GOG, que voy a resaltar que GOG viene a ser parte de CD Projekt Red, es su plataforma, así que ellos venden el juego un poco más barato, pues, un poco más barato que Steam. Verdad, eso es. Pero sí, ¿qué pasa? Es un tema. ¿Qué pasa? Que, a ver, todo producto te va a vender una imagen de algo que o sea, toda empresa te va a vender un producto de, por así decirlo, de lo que hacen, pero un poco mejorado, o sea, alejado a la realidad, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa es que Cyberpunk es un juego en el cual nosotros nos emocionamos, no mucho quizás los gamers por la historia, se emocionaban por los gráficos, no hay que negarlo. O sea, la gente decía, pucha, que voy a ver hoy día, o sea, cuando se estrene el videojuego voy a ver algo sorprendente, algo que me deleite. Si yo veo así unos gráficos, o sea, casi con lo que pasó con los Avengers, ¿recuerdan? Que eran las animaciones audiovisuales eran lo máximo. Entonces, es lo mismo que pasó con Cyberpunk. O sea, veíamos a los trailers y vimos a la patita que interpreta a John Wick. O sea, se aumentó el hype. El hype era enorme, sí, ya. El hype era enorme. Y ahora con las fechas que aplazaron, el hype iba bajando, pero la presión iba subiendo. O sea, la gente decía, pucha, me das 2 meses, pero el juego será mucho mejor. Claro, o sea, te atrasaban el juego y tú decías, ya, puta, esto tiene que ser perfecto, no tiene que tener problemas. Aparte, más de 7 años de desarrollo, tú esperas más de 7 años de desarrollo, tú esperas, pucha, ya, este juego debe ser impecable, ¿no? O sea, las animaciones deben ser perfectas, pero luego ves ese video donde ves que estamos jugando en el Cyberpunk y el personaje principal como que quiere apoyar a un mendigo, ¿no? De la calle, le va a dar su platita, plin, y
y supuestamente no puede caminar porque está en silla de ruedas, ¿no? Este mendigo, y se para de la nada y empieza a correr. O sea, es como que te malogra toda la inversión. Ahí pasamos a los bugs porque hay una parte donde yo estaba jugando, no recuerdo qué misión exacta, pero, o sea, estás metido en la historia, porque hay que admitir que la historia sí es interesante, ya que tiene que ver con un tema de la inmortalidad y también con una especie de cómo el capitalismo nos está cagando a todos. Pero más allá de eso, es que tú estás inmerso en la historia y luego ves este tipo de bugs y es como que, no, o sea, ya te quita toda la emoción, es como que te sales de esa increíble historia de la que estás viviendo a pensar otra vez que, pucha, no, este es un videojuego, ¿no? O sea, tiene sus problemas y te malogra toda la acción que estabas ahí en pleno momento. Y es un honesto, ¿no? O sea, yo sé que tampoco es una tarea sencilla de crear un juego de mundo abierto, ¿no? Especialmente en estas épocas. Pero creo que tampoco es motivo, ¿no? Para que hayan tantos problemas enormes. O sea, sí, o sea, o sea... Yo para mí... O sea, te debe haber pasado. Sí, obvio. O sea, yo también, o sea, veo esos videos, a pesar de que, bueno, siempre hay spoilers, ¿no? Siempre hay gente que sube videos hacia la joda y te dicen, oye, te adelantaron la misión, y a pesar de que tú no hayas llegado y tú dices, pucha, que con eso me voy a topar. Y ¿sabes qué es lo más jodido? Que cuando tú sigues jugando el juego, llegas a esa misión y sigue pasando lo mismo. Entonces, o sea, sí, es como que no se soluciona el problema y, o sea, eso decepciona aún más, ¿me entiendes? Y ahora, decepciona más porque Cyberpunk, Ferloco, tú me comentaste de que ha sido pirateado fácilmente. Sí. No tenía como una especie de bloqueo que todos los juegos tienen, que si no me equivoco se llama DRM, digamos que es una especie de bloqueo antipirata, ¿no? Que la mayoría de los juegos lo tiene activado, pero Cyberpunk no lo tenía. Y de cierta manera se agradece porque esto, lo que hace esta opción es que tú te tienes que conectar a internet para que se active y toda esa cosa, pero con Cyberpunk no fue así. Y hemos visto que inclusive horas antes de que se estrenara el propio juego, ya la gente se lo estaba bajando por el Steam verde, ¿no? Que es el uTorrent, ¿no? El BitTorrent. Y la verdad es que tampoco tiene, más hablando de los bugs, como decías, Oscuro, creo que a pesar de que hayan habido actualizaciones, igual se sigue sintiendo, ¿no? Por ejemplo, esta última que han sacado, que se llamaba la versión 1.04 del hotfix, la gente se ilusionó, ¿no? Pensó, pucha, ya, a ver, ¿qué van a arreglar? Por ejemplo, ese fue mi caso, por ejemplo, ¿no? Salió un parche que decía 500 megas. Dije, bueno, va a solucionar alguito al menos. Pero luego te cambiaba todo el juego, que pesaba como 60 gigas, y dije, chucha, no, seguro ya arreglaron todo, ¿no? Va a ser todo bonito. Entrabas al juego, nada, todo sigue igual. Sí, igual. Veías los mismos bugs de mierda que te malagraban la inversión. Y decías, ¿pero qué han arreglado? Como el meme, ¿no? Pero ¿y qué arreglaron? No han arreglado casi nada. Claro, sí. El problema sigue siendo de que, como tú mencionabas, ¿no? Oscuro, mi querido Soli, que si vas a mencionar una fecha de publicación, ¿no? Una fecha de cuando sale el juego, tiene que estar bien pulido, pues si no, no lo hagas. Pero ahí también hay otro tema que choca con los mismos directores, ¿no? De que ellos siempre te ponen una fecha y sí o sí lo tienes que presentar ese día, o etcétera, ¿no? Gente, ¿qué opinan con respecto a la historia? Porque Ferloco había dicho, o sea, que la historia sí le parecía interesante. Pero, por ejemplo, sí. ¿Qué te pareció a ti la historia? También el tema de los bugs te dejó quitar la experiencia esa de la historia chévere que puedes decir. Mira, yo puedo decir que la historia es bastante sólida, ¿ya? Está sólida porque vemos algo inusual, algo que no hemos visto nunca, ¿no? Que nos escapamos de lugares clásicos, que son como The Witcher, o que son como el GTA, por así decirlo. Claro. Ahora, este juego tiene algo de parecido a Watch Dogs, por ese momento de hackear cosas, pero ¿cuál es la diferencia de Cyberpunk con Watch Dogs? Es que está ambientado en un futuro, lo que Watch Dogs era en el presente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la historia para mí es buena, permite, aparte que el personaje es humano, eso es bueno,
porque hay sentimientos, vemos odio, vemos una historia sólida, como le dije anteriormente. Sí. Pero, ¿qué es lo más bacán que me gusta? Es lo que dijo Ferloco, que este juego tiene la historia de una crítica al capitalismo. Entonces es lo que posiblemente nos dice CD Projekt, es como que, mira, vamos a vivir así en el futuro si seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Prácticamente. Sí. Entonces, dime. Sí, me gusta el hecho de que toquen el tema del capitalismo porque, por ejemplo, en ciertas misiones yo me he sentido, o sea, me he imaginado un posible futuro y viendo la realidad, o sea, aquí en el 2020, y te pones a pensar, pucha, la verdad es que no estamos tan lejanos a ese futuro incierto. Y, por ejemplo, hay una misión secundaria donde tienes que ayudar a un alcalde, ¿no? A solucionar un problema. Y lo del trasfondo es de que hay máquinas que lo controlan a él para tomar decisiones. Y exacto, es un poco turbio, digamos, porque tampoco es que sea un bonito futuro, ¿no? El que nos espera. Y más allá, hablando ya, como decía Oscuro, de la jugabilidad, este juego ha tomado varios sistemas, ¿no? De distintos juegos como Watch Dogs, que tiene que ver con el tema de hackear las cámaras, o también de hackear el mismo chip que tienen todas las personas en el juego, porque claro, sabemos que en este futuro todas las personas tenemos como que un chip instalado en el cerebro y nos permite interactuar con un montón de opciones para desarrollarlo. Me hace recordar cuando a Planton le puso un balde a fino. Un balde, sí, a todos los pobladores del fondo de bikini. Del fondo de bikini, y estaban controlados, ¿recuerdas? Que los obligaba a consumir el suesto, o sea, casi algo así, ¿entiendes? Siempre pensamos, o sea, siempre que miramos al futuro y vemos algo malo, tiene que ver con eso, ¿no? Sobre el control, de cómo la tecnología al final nos puede controlar, o de cómo nos entregamos completamente a la tecnología, ¿no? Y tampoco es que estamos, o sea, sin ser un poco negativo, tampoco estamos tan lejanos, ¿no? Porque ya ha pasado durante todos estos años que los humanos siempre hemos estado, algunos dependientes del celular o de las redes, y es interesante. Por eso digo que la historia tampoco no es cualquier cosa. O sea, yo creo que está bien escrita, está bien dirigida, y el hecho de que, como tú dijiste, Oscuro, el personaje es humano. O sea, cuando vas a conversar con alguien, ahí te sale un montón de opciones, y dependiendo de tu personalidad o lo que tú creas que supuestamente está bien, o sea, dentro de tu moralidad, tú puedes escoger cuál es la opción correcta. Exacto. Y al final no hay una opción válida, ¿no? O sea, solamente son los hechos y ya, es lo que sucede y ya. ¿Y qué opinan con respecto a lo de o sea, el que sea hasta cierto punto explícito? ¿Creen que influye también en la experiencia del juego? O sea, lo hace más interesante, lo hace más chévere, llama más la atención, porque, o sea, si bien es cierto, en la mayoría de juegos sí hay como que ese tema de, no, hay que tener cuidado con las cosas explícitas, la censura y tal. ¿Qué opinan con respecto a eso? Es que, mira, yo considero que esto es una nueva generación. O sea, el videojuego parte ya la nueva generación de videojuegos, Cyberpunk. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un mundo abierto en el cual hablar de sexo es normal. Claro. Prácticamente. Claro. Entonces, no me sorprende que los futuros videojuegos, o sea, un ratito, algo corto, no me sorprende que los demás videojuegos que salgan tengan estos casos, como por ejemplo a poner el tamaño de tu miembro o elegir el tamaño, por así decirlo, de tus senos. Me parece algo literalmente normal, que ha sido criticado, sí, pero Cyberpunk, o sea, CD Projekt Red siempre dijo que el juego era para mayores de 18 años. Exacto. O sea, eso es lo que quería decir. Ya, el aviso ya está. Claro. El aviso ya está. O sea, si lo juega un niño, viejo, o sea, mamá, papá, claro, ¿qué dejas jugar a tu hijo un juego que dice en la caja mayor de 18 años? El tema de la violencia en Cyberpunk, si bien es muy explícita y también muy detallada, no es, digamos, en términos claros, no es gore, ¿no? Claro, no te perturba, no llega hasta ese punto en donde realmente ya es algo mucho más denso, pues, ¿no? Claro, o sea, en la deep web, tipo. Claro, o sea, si hablamos de juegos, digamos que sí han marcado en ese aspecto. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el juego Manhunt, que es uno que salió hace mucho tiempo. Sí, para Play 2, creo, para Play 1. Claro, y o sea,
digamos que el objetivo, entre comillas, de ese juego era matar. O sea, eras un recluta que estaba encerrado en la cárcel y un director de películas snuff, que son las películas donde matan, te hace un contrato, ¿no? Dices, yo te saco acá de la cárcel, pero tú me tienes que matar a todas estas personas, Y como tú eres el personaje, bueno, sigues órdenes, ¿no? Entre comillas. Lo cual es un poco turbio también, es muy negro, digamos. Sí. Y también tiene que ver, entonces, relacionarlo con Cyberpunk, yo digo que es un juego, como dijo Oscuro, ¿no? O sea, en la caja del Play 4 o en la página web dice claramente que es para mayores de 18 años y obviamente no se tocan temas así a la ligera, ¿no? Como te dije, acá hay temas que se hablan sobre el sexo, sobre la violencia, sobre las armas también, ¿no? Que, digamos, los disparos, las matanzas y otros temas también que son más profundos, ¿no? Como te dije, que tiene que ver con el futuro que nos espera, el posible futuro que nos espera, o también con la especie de cómo el capitalismo nos está arruinando a todos, porque hay que recordar que el contexto de Cyberpunk, o sea, del mismo juego, solo se centra en Estados Unidos y de una pequeña ciudad, porque todo todo el mundo ya no, digamos, no existe, ya solamente esa parte, y solamente sobrevive gracias a las supuestas corporaciones que son las que dominan el mundo. Claro. O sea, sí, es lo, o sea, yo coincido con Ferloco, puesto que, o sea, la historia, como te dije, es sólida. Lo que nos quiere transmitir es algo, o sea, este es el futuro, nos quiere transmitir CD Projekt Red. Pero, o sea, mira, hasta acá hemos hablado de todo lo que nos dio Cyberpunk, los bugs, los antecedentes, las críticas, pero hay que hablar un poco de lo bueno. Ahí está. A ver, ¿qué nos deja? ¿Qué opina con respecto a eso, no? Mira, yo puedo comenzar. Comienza tú, a ver, mi querido Soli. ¿Qué nos deja Cyberpunk? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué te ha encantado? Para mí es un paso más en la industria de los videojuegos. Hemos visto un juego diferente, con mejores gráficos. Hemos visto algo con una historia más humana. Hemos visto algo futurista, cosa que no se veía antes en los videojuegos, porque nadie se atrevía a hacer un videojuego así. Fino. Hay que resaltar el mérito de CD Projekt. O sea, hay pocos, la verdad, hay pocos que se atreven a tocar esa temática, ¿no? Exacto. Entonces, hay que rescatar eso, ¿no? Que ellos han planteado una historia, la historia es buena, a pesar de sus bugs y todo, pero sí hemos visto algo nuevo. O sea, yo desde mi punto de vista he visto algo nuevo. Abre paso, ¿no? Abre paso para que la gente se atreva o las compañías se atrevan a crear algo así, ¿no? Exacto. Entonces, yo considero, desde mi punto de vista, o sea, mira, para terminar mi participación en este podcast, porque creo que ya nos estamos yendo muy lejos, muy yo de calificación a Cyberpunk, hasta el punto que he jugado, yo le doy un 8 de 10. Un 8 de 10. Un 8 de 10. No sé cuánto le das tú, Ferloco, a ver, que me hables un poco de lo bueno que me dejó Ya, a ver, sacando ya una conclusión general y centrándonos en lo bueno, yo creo que es un juego que reúne varios sistemas de juego, ¿no? Como mencionaste, había Watch Dogs y también varios estilos de varios juegos de RPG, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Fallout, que creo que es una de las grandes inspiraciones que ha tomado CD Projekt Red para hacer este juego. Y más allá de eso, creo que es un juego que, como bien decías, espero que varias compañías toquen esa temática tan oscura que tiene que ver el futuro, que significa Cyberpunk, ¿no? Y qué más, a ver, rescatando lo bueno, también tiene que ver el soundtrack. Creo que cada vez que me subía a conducir, me gustaba estar mucho en el carro porque no me quería bajar porque la música era muy buena. A diferencia de GTA, que la música sí me dormía. Sí, puede ser. Hay alguna que un poco de los gustos, ¿sabes? Rescatar. Hay alguna otra canción en GTA que se puede rescatar, pero yo creo que en Cyberpunk también se concentraron. ¿Saben? Yo me acuerdo que escuché un comentario, bueno, veía un stream, no recuerdo si fue Rubius, creo que dijo que sí, o sea, él sentía, por ejemplo, que se concentraba en el tema de la música sin copyright, pensando también en el tema de esto de las restricciones que tienen los streamers ahora con el tema de las disqueras de música y tal. O sea, o sea, por ejemplo, CD Projekt también se concentró en eso, ¿no? En darle música sin copyright
a la gente que juega es lo bueno, en ¿no? el tema del soundtrack. Es que ahora cada juego, o sea, no vamos a negarlo, cada videojuego nuevo ya tiene un propio soundtrack. O sea, se contrata, hace un contrato con una orquesta, o por así decirlo, una banda, y esta banda les hace todo el soundtrack. Fino. Claro. Entonces, es lo que pasó con The Last of Us. Tuvo un soundtrack especial, por así decirlo. Claro, ya cuando por así decirlo, el soundtrack pasa a ser dueño, o sea, The Last of Us pasa a ser dueño del soundtrack, ya nadie puede usarlo en los streamings, esas cosas. Claro, ¿no? Sí, pero vamos, o sea, yo considero que vamos a ver juegos ya con su propio soundtrack. Sí. Algo, nuevas canciones, nuevas músicas, y eso es bueno porque marca la diferencia, ¿no? No vamos a ver cosas más, o sea, sí, de vez en cuando vamos a encontrar unas musiquitas clásicas, ¿no? De Estados Unidos, de rock, pop, indie, ¿no? Pero ahora ya hay que irnos acostumbrando que cada juego tenga su propio soundtrack. Claro. O sea, va a ser muy, muy evidente. Que ya no sea mainstream, o sea, que ya no sea lo mismo de siempre, o sea, una música clásica o una música que sea ya cliché, por así decirlo, ¿no? Que creen sus propias pistas y que esas pistas también sean de buena calidad, ¿no? Porque a veces las pistas sin copyright son aburridas, pues hay que decirlo. Sí, pero igual como tú decías, Dark School, es bueno que, por ejemplo, esta empresa CD Projekt Red haya pensado en los creadores de contenido, ¿no? De que, sabiendo que estos siempre paran streameando, pongan la opción de habilitar la música sin copyright, que igual no estaba mala, o sea, no... Sí. Y también incluyen... No está mal, igual te mereces. Y también incluyen el tema del roleplay, ¿no? O sea, de la gente que crea contenido. O sea, ya cada uno tiene su propio personaje... también va a poder hacer historias, o sea, paralelas. Sí, bueno. Ojo también con lo que pierde CD Projekt Red quitándole el copyright a sus canciones. O sea, date cuenta ahí nada. Ese es otro tema también. Pero bueno, ya para terminar la conclusión que decía, yo creo que es un juego, no decepciona, pero creo que todo el hype que han generado en estos últimos años que mostraron los trailers, te vendió un juego que iba a marcar en la historia. O sea, yo creo que iba a ser un juego que lo ibas a recordar de aquí a 5 años. Y lo vas a recordar, de hecho que lo vas a recordar, pero no de la misma manera que hubiese sido, si hubiera sido un juego tan bien implementado, ¿no? Sin que tenga bugs, sin que no hayan existido los problemas que ha pasado en la Play 4. Porque eso ha sido una cachetada para todos los usuarios de Play 4, de todas las consolas. Yo creo que ahí lo que quieres decir así en resumen es que el juego va a ser recordado por todo lo que ha habido detrás del juego, más no tanto por todo lo que ha pasado. Por el mismo juego en sí. O sea, esa es la definición, creo yo. Sí, yo también considero eso, creo que es eso, o sea, duele un poco ya, porque yo en mi caso... El mismo juego ha sido su propia cruz, por así decirlo. Exacto. Y tampoco es que sea un mal juego, o sea, no lo es. Claro. O sea, yo termino que yo considero que es un 9 de 10, sin contar los bugs, ni la optimización, ni todos los problemas que hay. Está bien, entonces yo considero que es un... Tiene un buen puntaje, claro, tú estás poniéndole 9 y el Soli está poniéndole 8, yo creo que lo han considerado. Es duro, mi Soli, es duro. Es duro. Pero yo creo que... Ahí está. No, pero yo creo que yo creo que tú también crees eso, Soli. Yo creo que pudo haber sido el juego, ¿no? Claro, el juego de la última década que nos queda antes de pasar a la otra generación de consolas, ¿no? De computadoras. Yo creo que pudo haber sido el broche de oro que quisiera historia por el juego en sí y no por todo lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Claro. Sí. Pero nada, pues es lo que hay y igual nos queda disfrutar todavía más Cyberpunk porque hay que recordar que el juego es rejugable y nada, esa es mi opinión, creo. Sí, ya vamos a ver las últimas palabras para ir cerrando Oscuro, para ir cerrando el programa. Bueno, ya que nos... Fino. Ahí está. El rico fino de mi querido Hidrobo. Mi querido Hidrobo acá en producción, en la cabina, ahí está sentadito. En la cabina. Está hablando con el micro ahí. Está hablando con el micro ahí, pero bueno, ya nos dice que ya tenemos que irnos. Pero antes hay que decir unas últimas palabras. Bueno, gente, recuerden que este es el primer programa de los podcasts. Ya mencioné que todos los sábados a las 8 de la noche van a
vamos a tener nuevos podcasts. Quizás la próxima semana ya no nos toca a nosotros, sino otros personajes como Omar, y van a escuchar al popular. Ahí lo van a conocer ya más a fondo. Van a escuchar a mi cosa de Distortion, o también quizás a Alonso, ¿no? Alonso es una persona que también la imagen de la empresa. La imagen de la empresa, pero también él no nos va a hablar de juegos de PC, sino de PlayStation, Nintendo Switch y un poco más de tecnología, ¿no? Claro, y nada, chicos, gente, vamos a despedirnos ya de nuestro primer programa. Conmigo, hasta luego, hasta quizás en unas semanas. No se olviden compartir. Así que, chau. Igual, gente. No se olviden compartir el podcast y dar los likes o lo que nos sea falta para poder hacer más masivo esto. Sí, gente, con un solo like nos apoyan a seguir creciendo y también a generar más contenido, ¿no? Claro, y escúchenlo, sí, díganos qué les parece, si queremos mejorar, comentarios, etcétera. No se olviden de comentar sugerencias, preguntas para el próximo podcast. Si tienen un tema el cual les guste para nosotros hablar el próximo sábado, lo comentan acá abajo. Recuerden que el podcast va a estar en Spotify, iTunes, SoundCloud y en Facebook y YouTube. Entonces, así que fino. terminamos. Chau. Chao, gente. Hasta Oh shit. Here we go again. Lakad matatag!